Buenos días. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva mesa de las jornadas ANCRIT y en este momento vamos a escuchar a Alicia Lorenzo, que nos va a presentar de la Universidad Nacional de la Patagonia, que nos va a presentar su ponencia Cuerpos femeninos y formas de violencia en la escena teatral, Patricia Zangaro. Te escuchamos, Alicia. Bueno, buenos días a todas, muchas gracias. Bueno, he venido trabajando con Patricia Zangaro y en este caso, en su variada producción, ¿no? que aborda las cuestiones de género, particularmente la violencia y la opresión sobre las corporalidades femeninas, he seleccionado tres piezas de diferentes periodos. Hoy debuta La Afinada de 1888, La Boca Amordazada de 1999 y Última Luna de 2007. Porque se observa en esas piezas cómo opera la violencia y la opresión sobre los cuerpos femeninos en diferentes ambientes, ¿no? Y cómo también estos cuerpos reaccionan frente a esas prácticas de violencia. Esos ambientes son un salón de tango, un ámbito aparentemente musulmán y el desierto argentino. Pero esos lugares, como dice la autora en el inicio de Última Luna, dice, pudo haber ocurrido durante la última campaña del desierto, este hecho, hacia 1870 y tantos, o tal vez con otros nombres y sonidos esté ocurriendo ahora mismo en cualquier parte del mundo. La primera de las obras, hoy debuta La Afinada, al estilo de un sainete criollo, en un escenario tanguero, nos identifica algunos perfiles sociales y sexuales. Hay una mujer en el centro, asediada por hombres, en este caso una Rosita Catalina, le explico por qué ahora, y ellos, que son el padre, el Pascual, el Morocho, que es un frustrado cantor de tangos, Rascato, que es un bailarín que ha ascendido económicamente, y un tímido empleado del lugar, que es Virola. Pascual organiza un espectáculo en el que pretende hacer debutar a su hija, identificada en forma continua con su madre Catalina, muerta hace 40 años. Alrededor de este hecho se desarrollan todos los incidentes que tienen como eje ese cuerpo, el cuerpo disputado de la protagonista. Una mujer de 40 años, con una leve cojera, aniñada, y a quien le gustan las novelas semanales y no le gusta precisamente el tango, sino la música clásica. Todo entonces dentro de un juego de equívocos, de límites confusos, Rosita es un falso objeto de deseo, pues los varones no la reconocen como tal, sino que en ella ven a la muerta hace tantos años atrás. Permanentemente esas dos imágenes se van superponiendo, Rosita y Catalina. El padre, por ejemplo, la obliga a vestirse con la moda del 40, la quiere transformar en una artista de boliche como fue su madre, y los demás ven en ella una versión deformada del original. Todas las formas de violencia, de opresión, se observan en el repudio, en el maltrato, en el desprecio, a las cuales está sometida esta mujer por un mundo supuestamente viril, porque ellos están expuestos en sus miserias, en sus debilidades, en sus contradicciones. Por un ejemplo, el morocho tiene 68 años, pero vive con la madre y fracasa en la demostración de su virilidad. El padre es incapaz de afrontar la realidad y vive en el pasado y asume comportamientos sexuales equívocos, hasta incestuosos, con la excepción de Virola, que son personajes burdos que representan a una hombría falsa, pero tienen un rasgo en común, la lascivia, que confluye en una escena del único cuadro del acto segundo, donde Rosita es arrastrada, manoseada por todos los integrantes del lugar y ante la euforia generalizada. Con respecto a la segunda obra, cito a Zangaro que dice, encuentro la esencia en las fronteras, en el decir de los personajes. Y esto vale para las dos obras siguientes, no tanto para La Boca Amordazada como para Última Luna. En el monólogo de La Boca Amordazada,
aparece una mujer que dice, ¿no? Una mujer en su confesión final porque está a punto de ser lapidada. Y hay tres figuras masculinas que atraviesan la historia de esta mujer. El padre, que la entrega a los 14 años de matrimonio, el marido, un hombre mayor pero adinerado, y el amante, el hijastro. El único personaje que tiene nombre en la obra, y precisamente se llama Magnífico, y a quien ella describe como si fuera un gato erizado, como un jabalí. Acá nos encontramos con una feminidad carnal, erótica, arrasadora, es decir, es una especie de Fedra que sí se atreve a concretar la acción transgrediendo las normas establecidas, y más allá de su condición materna, lo que se instala aquí es su propio placer, y con, según la sociedad, la persona equivocada. Es decir, esta forma de ejercer la pasión, el deseo asocial o antisocial merece, según la sociedad, un castigo, una condena, y por eso ella dice, sentiré la respiración, ¿no? Sentiré la respiración de Magnífico cuando el verdugo alce el brazo, nos miraremos antes de que nos caiga la lapidación, una piedra afilada me arrancará los senos. Es decir, ese cuerpo obediente del deber ser se convierte ante todo en un cuerpo deseante. Hay mucha palabra en la obra vinculada con las partes del cuerpo, con la piel, con la risa, con la cintura, con los labios, ¿no? Y ese cuerpo que tiene una energía que es exceso, que es desgaste, le permite a la misma protagonista, aún en ese momento culminante de su vida, empoderarse, ¿no? Y bueno, no sé si cito a Lagarde cuando dice que el incesto o cualquier tabú implica una dialéctica del poder que prohíbe y que limita, que separa, pero también dice el horror, el goce que causa su transgresión, a quien lo violenta con el daño causado al propio sujeto, a la comunidad y al orden del cosmos, ¿no? Bueno, con respecto a Última Luna, que pertenece a la obra Vientos, acá los cuerpos femeninos se ubican en un territorio fronterizo, el desierto, que como sabemos es un escenario de larga tradición en la literatura argentina. La norma en esta pieza es la transgresión. Es decir, hay una abuela que pare un hijo, hay una niña fina, elegante, con ropa de dama, que se introduce en el desierto para buscarla, y hay un desertor, actor homosexual, que participa de un acto heroico y da su vida, ¿no? Estos cuerpos femeninos, me voy a los cuerpos femeninos de acá, logran recuperar su identidad en ese no lugar que se convierte en un espacio de liberación. Ella dice, la protagonista, el desierto puede ser mejor guarida que un laberinto, ¿no? Es decir, ni fortín ni toldería, desierto, como espacio de libertad. Además, el cuerpo aquí es notable como el cuerpo cautivo conforma una totalidad con la espacialidad, como el personaje se integra con ese territorio. Por eso muchas veces el texto dice, por ejemplo, es como si el desierto hubiera entrado en la penumbra del almacén cuando ella entra, o se la tragó el desierto, o me hundí en el desierto, ¿no? Es decir, tanto el lugar como los cuerpos están como contaminados, ¿no? Y Patricia Zangaro define a la palabra frontera como el límite que coarta o el margen inquietante, el borde peligroso, dice ella, esa otredad que la sociedad expulsa en un movimiento centrífugo hacia el confín, ¿no? Es decir, y frente a ese desierto aparece un escenario, que es el de la pulpería, donde justamente las masculinidades exteriorizan todo un discurso violento, discriminatorio, descalificación, hija de una gran perra, es una cautiva puta y roñosa, etcétera, ¿no? Es decir, la pulpería, en este caso, como el reducto tanguero de la primera pieza, de Hoy debuta la afinada, son los lugares donde la violencia discursiva son lugares masculinos, ¿no? Donde la violencia discursiva y la discriminación se institucionalizan,
donde el cuerpo femenino es motivo de burla y de humillación. En esta pieza también, en Última Luna, eh, resultan evidentes las alteraciones que se producen en el cuerpo, porque la protagonista, por ejemplo, era una señora que contaba historias, ¿no? Que vivía en un lugar de la civilización, ¿no? Y que ahora es una india curtida, tallada de arrugas, que huele a sobaco, eso también está bastante repetido en la trama, ¿no? Y aparece también el cuerpo en un instante decisivo, como es el momento del parto, con el dolor, ¿no? que ruega hasta los huesos, con el grito que devora las entrañas, etc. Y lo interesante es el tema de la identidad y que se perfila a través del símbolo del espejo, es decir, el símbolo del sujeto que contempla, que reconoce y es reconocido en la mirada de las dos mujeres, ¿no? De la abuela y de la nieta, de la joven y de la vieja, que eso ocurre en el final, que ese reconocimiento es una manera de resistencia ante la opresión y ante la subordinación, ¿no? Ella le dice a la nieta, tus ojos de pronto, hija, de pronto los he reconocido. Y con esas palabras se cierra la obra, ¿no? Y se sumergen en el desierto. ¿Mm? Bien, entonces, concluyendo, conocemos las formas de violencia y de sometimiento sobre los cuerpos femeninos que cambian según las culturas o los contextos sociales, pero mantienen una característica, ¿no? El despojamiento de la subjetividad. En algunos casos las mujeres no se doblegan, enfrentan los valores morales y las emociones y construyen un espacio de energía que les permite avanzar, como vemos tanto en la protagonista de La boca amordazada, a quien la vitalidad del placer le da la fuerza, ¿no? Le da fuerza, una fuerza positiva, o la recuperación identitaria de la cautiva, que se instala dentro del círculo de la vida y frente a la muerte. Es decir, esta pieza, Última Luna, expone una serie de polaridades tradicionales, algunas resueltas y otras no, ¿no? Porque, por ejemplo, lo masculino, lo femenino, la vida, la muerte, pero hay otras tensiones que quedan como en una zona liminar, ¿no? Es decir, ¿dónde está lo civilizado? ¿Dónde está lo bárbaro? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el sometimiento, ¿no? Se destaca la valentía, tanto de estas dos mujeres, porque encuentran un lugar. Y por el otro lado, vemos la vulnerabilidad corporal de la protagonista de Debuta la Afinada, que ofrece una débil resistencia ante esas masculinidades que la agobian, ¿no? No existe el reconocimiento de los otros, por eso su presencia se desdibuja, se devalúa, lo que nos lleva a considerar la ironía del título, ¿no? Hoy debuta la afinada, es decir, Catalina en la corporalidad de Rosita. Bueno, esa es mi contribución a la... Muchísimas gracias, interesantísimo. Este, bueno, seguimos con Claudia Tern, que nos va a presentar las voces de las diversidades a lo largo del territorio. Te escuchamos, Chicas, Claudia. las dejo, muchas gracias por escucharme y después me voy a interiorizar cuando me esté subido en YouTube. Las Perfecto. dejo, buenos días, que estén muy Buenos días, bien. gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Lidia, por la presentación. Bueno, esta investigación, este trabajo surge a través de haber estado en lo que son las primeras y las segundas jornadas latinoamericanas de diversidad, género y disidencias sexuales en las artes escénicas 2022-2023, organizadas por la INCRI. Desde el lugar de la comisión directiva en ese entonces, se decide abrir un espacio especial preparando estas jornadas desde un lugar que fuimos escuchando más allá de que son temas de agenda, viendo necesidades y las diferencias que se viven en diferentes territorios. Sabemos que la INCRI es federal y las jornadas son a lo largo de toda Argentina y también parte de Latinoamérica,
y vemos que no tienen las mismas posibilidades aquellas personas que viven, voy a hablar de Argentina, en Cava, en alguna ciudad grande del resto del territorio, o en ciudades pequeñas o pueblos. En general, como en las artes escénicas, la Ingrid tiene la costumbre, por decisión y porque consideramos que es importante, esto de dar reconocimiento por el trabajo, por la trayectoria de investigación, de crítica, de actuación a diferentes personas, y a veces nos sucede, y ahora nos sucede desde el lado de la comisión directiva, que queremos o llamamos a alguien y dice, no porque me exponen, ¿no? Cuando estamos hablando con personas que entran en el marco de estos temas. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo tipo de diversidad, y de hecho en la jornada se ha trabajado temas con personas de capacidades diferentes, con identidad marrón y con disidencias sexuales. ¿Por qué la importancia de este espacio? Porque es un lugar que pueden expresar desde su trabajo y desde lo personal qué es lo que sucede realmente en su andar, en sus trayectorias. Este reconocimiento es muy valorado, ¿no? Yo ayer anoche, cuando estaba mirando qué poner hoy, lo que vi era que tengo que modificar el título en lo posible, si me lo permiten, es agregar la importancia de la mirada. Y cuando hablo de la mirada, no estoy hablando solo de ampliar la mirada social, sino la mirada cuando uno se encuentra con estas personas, de cualquiera de los temas, ¿no? De diversidad, de género, con problemas de género, en realidad me refiero a gente que ha pasado violencia o demás, y con gente que forma parte de las disidencias sexuales, la importancia de la mirada de ellas, ellos y ellos, esa mirada de gratitud, de esa mirada de ver que se le está valorando su vida como lo que es, debe ser valorada la vida de todo ser humano, y que se intenta hacer visible todo aquello que es ayudar a hacer visible sus trabajos, que les cuesta mucho más que al resto de la gente. Hoy estamos en el 2024 y aunque estamos en un año complejo, porque se están cayendo leyes y ministerios y demás, leyes que a veces no se cumplen, pero que son necesarias igual tenerlas. Así que consideramos que este año 2024 vamos a continuar con las terceras jornadas. Y esto, ¿no? El poder acompañar a lo largo del territorio a estos trabajos que además cuando se pasan a escena son muy ricos en matices, en emociones, y que permite que la sociedad vaya acompañando, vaya comprendiendo o aceptando algunas cosas. Así que, nada, esto es un trabajo que creemos que estamos, y hablo en plural, más allá de que yo soy la autora, por ser parte de la comisión directiva, que fue una decisión muy acertada el poder destinarles un espacio a estas jornadas que son extensión de estas jornadas en las que estamos, ¿no? En mayo nosotros decimos siempre son las jornadas grandes, y después en julio o agosto tenemos las jornadas para las infancias, y bueno, lo que es noviembre tenemos estas jornadas que vamos a continuar. Gracias, Lidia, por el espacio, y bueno, ahora Lidia nos va a contar su ponencia. Gracias a vos, la verdad que el tema de la diversidad es
es tan complejo y tan fundamental tenerlo presente, tenerlo visible. Así que gracias a vos. No, por favor. Bueno, yo voy a presentar un análisis de la apropiación de Gabriel Chamé Buendía del clásico shakespeariano Medida por Medida. Chamé Buendía mira el universo shakespeariano desde su poética singularísima. Como lo hiciera en su Otelo, este creador pone el lenguaje clownesco al servicio del teatro de Shakespeare, esta vez abordando una obra compleja, ambigua, cargada de claroscuros, la comedia dilemática Medida por Medida. El cuerpo como valor de cambio, el avallazamiento del poderoso, la manipulación de la ley, la doble moral, el abuso, la culpa flotante, son algunas de las cuestiones que nos interpelan desde esta pieza y lo hace poderosamente a través de la risa. A fuerza de la ambigüedad que tiene, esta pieza ha sido considerada una dark comedy. Por su intensidad en sucesivas puestas ha sido encarada poniendo el énfasis en los tintes trágicos, soslayando los aspectos cómicos, olvidando que se trata de una comedia. Pues bien, Buendía recupera su carácter de comedia. Se pone el acento en la clave cómica sin por eso dejar de subrayar el tono dramático que subyace a una trama cargada de situaciones dilemáticas. No hay aquí voluntad de parodia. Esta es una apuesta profundamente fiel a la pieza fuente. Chamé Buendía arma tres partituras, la textual, la del gag físico y otra con los objetos. Es una obra raramente psicológica, de diálogos complejos a niveles éticos, a niveles morales, muy provocativa y con aspectos que están vinculados, que espejan la contemporaneidad. La trama es bastante conocida, la hago muy resumida. Se trata de la historia del duque de Viena, que se ha dedicado más a su desarrollo espiritual que a gobernar, y esto ha dado como resultado una degradación moral de su pueblo, sintiéndose incapaz él de imponer orden, anuncia que va a hacer un viaje y deja a cargo, delega el poder en Angelo, quien es conocido por su rectitud y su conducta intachable. Sin embargo, en lugar de viajar, el duque se disfraza de fraile y observa el accionar de Angelo y de su pueblo. Al delegar su poder, él busca saber si el poder cambia a las personas y qué es lo que se oculta detrás de las apariencias. Angelo impone de manera inflexible las normas y recupera una vieja ley que castiga con pena de muerte la lujuria, condena a muerte a Claudio, un joven que ha embarazado a su novia, y esto redunda en que Isabel, la hermana de Claudio, que es novicia a punto de tomar los hábitos, vaya a verlo a Angelo a interceder por la vida de su hermano. Angelo, tan rígido y recto como se lo conoce, al verla se inflama de deseo y la instiga a tener relaciones sexuales con él a cambio de salvar la vida de su hermano. O sea que acá Isabel se enfrenta con un dilema, que sería castidad, amor fraternal. Isabel se niega, prefiere que su hermano muera a entregar su cuerpo. Bueno, básicamente este es el núcleo de la trama. Finalmente todo termina resolviéndose. Un modo de trabajar del director es primero saber con qué actores va a contar y a partir de ahí organiza el juego de los personajes y la adaptación. Por términos, para no extenderme demasiado, quisiera referirme directamente a algunos temas de la escena misma. Una precisa partitura física y verbal avanza sin tregua en... Lidia, te silenciaste. Sí. Los 5 intérpretes se lanzan al juego escénico con gags físicos, gags verbales, magia, pantomima, dejos de cine mudo, comentarios metateatrales, pelucas inestables y una cámara que expande rostros en una pantalla.
Este cambio de proxemia produce un quiebre y una multiplicación de planos que afectan la mirada del espectador en diversos niveles. Se da la inclusión de un bufón ácido, deforme, que es una muestra decidora de las capas de sentido que se plasman en la escena. La deformidad como símbolo de la corrupción que opera sobre los cuerpos, que convive con la hilaridad que generan los gags físicos de este personaje. Por otro lado, está el tema de la palabra, de un valor importante en medio de las cabalgatas de acciones físicas. El texto, al igual que Otelo, es respetado en toda su potencia poética, pero intervenido con gags verbales que, lejos de adulterarlo, lo acercan. El diseño de iluminación y escenografía, minimalista y polisémico, es parte esencial de la magia de la puesta. La materia se disuelve. El duque barra fraile desaparece dentro de su traje, mera vestimenta vacía sobre el escenario. La materia se multiplica, se crean espacios, más y más espacios imaginarios en los que se mueven los cuerpos sin pausa. Detrás de unos paneles danzantes, digo yo, son estructuras móviles cubiertas de telas aterciopeladas desplegables, aparecen y desaparecen personajes, mobiliario, pantomima. Un detalle casi safio, un halo de luz sobre la cabeza de Isabel, un halo electrónico, crudamente artificial, resulta una sátira ácida a una religiosidad vacía. Finalmente, entre la multiplicidad de espacios se abre otro, la platea. Los intérpretes se precipitan a la platea, juegan en y con el público. Por un momento el teatro se expande. Actores y público en estrecho convivio juegan la misma obra. Un capítulo aparte merece la resolución escénica de una escena de intento de abuso de parte de Angelo hacia Isabel. La escena de intento de violación es muy jugada, oscura, con una iluminación que muestra y oculta bajo los acordes del Requiem de Mozart y el juego perverso del personaje de Angelo que bailotea ante la posibilidad de llevar a cabo sus fantasías. Es decir, del mismo modo que en su puesta de Otelo él hiciera con la escena de la muerte de Desdémona, busca especialmente cambiar drásticamente el tono del juego escénico en esta escena. Es decir, que el juego escénico planteado por Chamé Buendía, aquí la violencia y lo cómico se mueven en los bordes. Es como que la morbosidad de la cabeza de Angelo se materializa en escena. Y finalmente, un par de apuntes chiquitos con respecto de una resolución de esta pieza que en la escena de Buendía que me parece brillante. Podemos decir que está la densidad de lo poético, está la potencia de la risa y la profundidad psicológica de los personajes. Entre tanta hilaridad, un detalle no menor. El director busca mostrar un conflicto más a este que hemos planteado, que no está, o por lo menos yo en las puestas que he visto, no está explicitado. Una vez resuelto todo, el director busca indagar cómo queda la relación entre los dos hermanos, entre estos hermanos, que ella, entre elegir entre su castidad y la muerte de su hermano, elige su castidad. ¿Cómo queda esta relación? En la mirada de Chamé, Isabel y Claudio no salen indemnes. Isabel se acerca feliz al constatar que todo se ha resuelto y su hermano está vivo, pero él toma distancia. Otra señal buscada de la densidad que está más allá de las situaciones cómicas que uno ve sobre la superficie. Y finalmente, bueno, Shakespeare es fantástico, ¿no? Porque ¿cómo termina esta pieza? Cuando todo se resuelve e inesperadamente el duque le pide matrimonio a Isabel. Esta Isabel que tenía una vida pensada para sí, que no tenía nada que ver con el matrimonio. Esta Isabel que es novicia, que busca una vida autónoma.
Pues bien, él le pide matrimonio y ¿qué es lo que hace? No contesta Isabel. No sabemos esto cómo se resuelve. Nos deja Shakespeare este final abierto. ¿Cómo trabaja este final Chamé? Bueno, ¿qué es lo que hay en escena? Un cuerpo silencioso. Es la no respuesta de Isabel a la propuesta de casamiento del duque. La actriz muestra un rostro de profundo desconcierto, queda como detenida, como suspendida en la mirada a público. Hay que pensar que es el poder el que la pretende. Es difícil decirle que no. Ella se deja alzar oblicuamente por el duque y es llevada a proscenio como una muñeca sin voluntad. Asistimos entonces a una resolución escénica brillante de un final abierto, también brillante, por supuesto, no conclusivo de la pieza shakespeariana. Bueno, hay muchos otros detalles que indagar, pero por términos de tiempo, básicamente, es un poco lo que quería mostrar en este momento. Muchas gracias. Gracias, Lidia, perdón. Eh, Sumamente interesante. La verdad que no vi la puesta, pero ya quisiera estar viéndola. La ha resuelto muy bien en estos tiempos cómo contarle una historia tan tradicional como Shakespeare, ¿no? Y bueno, obviamente que sus obras son magníficas. Lo que yo estaba pensando ahora es cómo los cuerpos estuvieron presentes en los tres trabajos, la Absolutamente. violencia, ¿no? Todas estas problemáticas, o no, eh, que va de generación en generación, porque estamos contando desde obras de muchísimos años atrás y que hoy también se van atravesando, ¿no? Entonces, cómo todavía no se puede encontrar una solución, que quizás en la escena sí, por suerte el teatro tiene esas posibilidades, pero me gustó muchísimo y sumamente interesante, lo voy a esperar para leer el total de las dos ponencias que escuchamos hoy, tanto la de Alicia como la tuya. ¿Querés Bien. agregar algo más? Porque como somos poquitos en la Sí. mesa, tenemos un poquito más de tiempo, así No, que te... es cierto que el cuerpo atraviesa los tres trabajos, y acá hay también otra línea transversal que pasa por la mirada del poder sobre esos cuerpos, Sí, este, ¿no? Y esta cosa de el cuerpo a veces como valor de cambio, ¿no? Y es interesante porque hablando con Chamé, él decía a mí me parece que esta obra la presenté en este momento porque tiene temas verdaderamente contemporáneos, que es justamente la, la norma, el poder, la aplicación de la norma, el lugar del cuerpo, en este caso el cuerpo de la mujer, pero también el de los otros personajes, ¿no? El cuerpo de ese joven enamorado que resulta condenado y donde eh, la ley lo que hace es regular la virtud a través de la represión, de decidir sobre esos cuerpos, ¿no? Y básicamente la mirada política sobre los cuerpos, yo creo que todo esto está irresuelto. Y decía Chame, cuando yo estaba pergeñando tomar esta pieza, bueno, todavía no habían tenido la presencia y la potencia, los movimientos Me Too y todos estos temas que están saliendo a la luz ahora, tan crudamente, pero tan beneficiosamente de poner a la luz, ¿no? Estas oscuridades, ¿no? que nos atraviesan. Así que, bueno, me parece que uno puede leer desde muchos lugares todos estos temas, ¿no? La diversidad, la violencia, qué hace el poder, ¿no? Y una cosita más para cerrar, que me parece que este personaje de Angelo, este, eh,
es interesante, mejor dicho, tanto el duque como Angelo son interesantes. El duque es ambiguo porque en su disfraz de fraile maneja y manipula todas las relaciones de esta sociedad y manipula básicamente a Isabel, a la que se supone que está por proteger. Y Angelo es este señor rígido, que se desconoce a sí mismo, porque él eh, de verdad cree que puede asumir este rol y se sorprende de su lascivia. Y es un personaje muy monolítico. Él es la pura norma. Sacado de la pura norma, no puede sino acercarse a ella tratando de abusarla. No tiene otro modo de acercamiento, porque es esta pura norma vacía, sin contenido ni complejidad. O sea que hay muchos temas que uno podría pensar desde esta pieza. Bueno, gracias por el espacio, Ancri. La verdad es siempre un placer participar. No, gracias a vos, Lidia. Yo ya te estoy invitando para que nuevamente encontrarte en las próximas jornadas de diversidad, género y disidencia, bueno, para que sigamos hablando sobre todos estos temas. Me encantará. Gracias. Bueno, vamos a cerrar esta mesa en conjunto las dos, que vos como coordinadora desde la INCRI, y invitamos a que sigan viendo toda la actividad que hay a través del canal de YouTube, y en unos días también va a estar la parte presencial, así que estén todas, todes y todos atentos y atentes para acompañarnos. Gracias, Por Lidia. supuesto. No, gracias a ustedes.